Ese militar le quedó claro que somos un pueblo unido. Va a regresar, Jesús. Vi en sus ojos la obsesión y me temo que lo que alimenta esa obsesión es Malverde. Me dijo Isabel que estuviste platicando con ella. El fuego quema, Secundino. No hay que acercarse tanto para sentirlo. No sé qué es lo que está pasando exactamente. Solamente aprovecho toda esta situación para decirte que nadie me está viendo la cara. Tus sierras están llenas de oro y plata, Vicente. Son de mi suegro. Por ahora. Es esto lo que quiero hacer. Es el primer golpe contra Quiñones. Ladrón y asesino. A las culebras se les mata por la cabeza. No debiste seguir a Chuyín. No tienes nada que hacer aquí. Necesitaba entregarte esto. Antes podía tener alguna duda, pero hoy tengo la certeza. Es mi hijo, Nazario. Ignacio es mi hijo. No me queda ninguna duda de que soy su papá. Y no te ofendas. No estoy poniendo en duda la honestidad de tu hermana. Jesús, eso que estás diciendo es muy delicado. Pero es la verdad. Y es lo que siento. Isabel es madre y es mujer. Hizo y hace lo que tiene que hacer. Y la valoro por eso. La entiendo. ¿Y eso qué significa? ¿Que vas a respetar su decisión de no habértelo dicho? ¿O qué es lo que vas a hacer, Jesús, porque te conozco? Pues protegerlo igual. Pero piénsalo. Que Nacho sea mi hijo lo pone en peligro. Desde que decidiste venirte conmigo, tú y los tuyos lo están. Pero ahora más. Nadie debe saber que Nacho es mi hijo. Nadie. Mira, estos tiempos de agitación y cambios hacen que a uno le guste la justa dimensión de las cosas. Que salga a la luz lo que es importante y lo que no. Estuve pensando en ustedes, en la llegada del tren. Creo que va a afectar tu negocio, Isabel. Esta mañana estuve platicando con mi papá de eso. Pero no te preocupes. Tenemos la forma de salir del atolladero. Lo estamos previniendo. Si notaste que estaba alterada en la mañana, fue un encuentro que tuve. ¿Algún problema personal? Sí, pero no míos. Ya me di cuenta de eso. El problema no lo tengo yo, lo tienen los otros. Pero, ay, Matías, no quiero hablar de eso, de verdad, ya. Isabel, de nuevo te pido disculpas. Siempre es un placer verte y ahora más. Contar contigo es maravilloso. Está bien. Los de la casa, para que luego no digan que no se les quiere. Ay, no, por Dios. Atiéndelo tú, güerita, para que luego no estés diciendo que le ando echando ojitos. Ay, Ángeles, era un chiste. Un chiste. Pero tienes cosas que hablar con él, ¿no? Porque si le vas a decir lo que te dijo Isabel, ¿o no pensabas contárselo? Sí, pues ándale, pues. Hola, Hola. ¿qué vas a querer? Tenerte otra vez. Eso quiero. ¿Y qué dice tu mujer de todo esto? Ya te dije que no quiero que tengas a mi mujer en la boca. Entonces dile a tu mujer que deje de darme recomendaciones. ¿Qué estás hablando? Me la encontré en el mercado y me dijo palabras más, palabras menos, que sabía que tú y yo andábamos en las andadas, de nuevo. Cualquiera que te viera ahí pensaría que eres un santo de verdad. ¿Qué haces aquí, Isabel? ¿Viniste a confesarte? No, yo le cuento mis pecados al padre Hilario y se desmaya. Allá el señor y yo ya tenemos nuestra propia conversación. Los quería invitar a cenar. Ah, sí. Me parece muy bien. Y hay algo de lo que quiero platicar contigo. ¿Qué pasa? No, mejor en la noche. Igual no le voy a decir nada al padre Hilario porque no cabré en la mesa y come mucho, entonces voy solo. Bueno, me estás dejando con el misterio, pero está bien. ¿Te espero ahí? Sí. Buen día, hermano. Dame un whisky. Doble de una vez, ¿no? Sí, doble.
Ella lo sabe todo. Déjame pensar. ¿Sabes qué? Yo no quiero quedar como una ramera rompehogares. Entonces creo que lo mejor entre tú y yo es que ya no nos veamos más. Ya te dije. Déjame pensar. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Un poquito más fuerte. Que ya terminaron con los postes. Hoy en la noche ponen la luz en el pueblo. Bueno, eso me dijo uno de los obreros del hotel. No me estarás mintiendo, ¿verdad? ¿De qué habla, señora? Dímelo. ¿No tendrás tus enredos con el Eleuterio? Y te tiene amenazada para que no me digas nada. ¿Es eso, verdad? No, señora, no. El Altísimo me proteja. No, ese hombre me da asco. Por la forma en la que me trata, las cosas que me dice. Es como si fuera un animal tras una presa. No, me da asco y miedo. Ese hombre no puede atentar contra nosotras. Eso que te quede claro. Además, Herminio jamás lo permitiría. Somos de su propiedad. Vete al almacén a buscar lo que hace falta en la hacienda. Yo voy a hablar algunos asuntos con Lola. Luego vienes por mí. Ah, bueno, Herminio. Señor Herminio. ¿Qué pasa? Está aquí el señor Herminio Quiñones. ¿Y a qué espera? Hágalo pasar. Sí, señor. Pase. Buenas tardes. Creo que llegué en un mal momento. No se preocupe. Apenas acabamos de terminar. Señorita Lucrecia, Buenas tardes. pero qué bien se han acomodado por acá. No la he terminado de arreglar, pero con un poco más de tiempo quedará mucho mejor. Le va a quedar preciosa, criatura. Ahora, si me disculpa, tengo que tratar algo con tu hermano. Claro, con permiso. Sí. Adelante, siéntese. Y entonces, ¿a qué debo el motivo de su visita? Necesito que me ayudes a convocar al pueblo para esta noche. Vamos a encender la luz. ¿Sirvo otro? No. Después hablamos. Yo no quería que te pusieras así. Pero lo lograste. Y sabes que es porque me importas. Entonces, si te importo, ¿por qué no arreglas las cosas con tu mujer? Tampoco me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces está bien. No hagas nada. Pero entonces tú y yo no nos vemos más. ¿Eso quieres? Sí. Eso quiero. Ahora vamos a ver qué es lo que quieres tú. En serio, Nacho, no vuelvas a seguirme. Me hiciste quedar como un idiota que no se da cuenta que lo están siguiendo. Ellos saben que no eres un idiota. Y si yo te hubiera pedido que me llevaras, no lo habrías hecho. Al jinete le gustó mucho el coyote. Yo lo vi. Eres muy bueno en la talla. Y también en la escuela. Si yo hubiera tenido familia, yo creo que hubiera sido como tú. Pero pues, tuve que hacerme solo. Eso te debería dar orgullo. Yo te admiro. ¿Te estás burlando de mí? No, lo digo en serio. Yo ya te había visto y sabía que tocabas la campana en la iglesia y que el pueblo te conocía. Pues sí, como el Solovino. ¿Quién es Solovino? Y el perro que siempre anda por aquí. No es de nadie, pero todos le dan de comer. Tú no eres un perro. Y yo quería ser tu amigo, pero pues me dio pena acercarme. Pues no se notó que tuvieras mucha pena cuando estabas jugando con el valero. Yo creo que el más parecido a mi familia es el maestro Matías. ¿Y yo no, menso? ¿No me sientes como tu hermano? Porque, pues, eso eres para mí. Necesitamos comprar más verdura para la comida en un rato. Sí, señorita. Profesor. Cualquier cosa me avisas. Vente. Lucrecia,
No sabía que le daba clases a los adultos. Es justo lo que estoy considerando, pero todavía no se concreta. Bueno, a mí me encantaría que usted me enseñara. Me encanta el conocimiento y aprender cosas nuevas. En cuanto forme esa tertulia, se lo haré saber, Lucrecia. ¿De verdad le gustaría enseñarme? Me encantaría. ¿Qué tienes? ¿De qué? No sé, te veo muy nervioso. No, desde que empezó lo de la luz estoy trabajando el doble y aquí tengo muchos pendientes. Ay, me imagino. Te puedo encargar unas jergas, una cubeta y unas alforjas, porque las que teníamos ya están muy remendadas. Por favor. Juanelo, ¿le puedes dar todo lo que pide a la señora? Háblale a Nacho, por favor. Enseguida, patrón. Nacho no está aquí. ¿Cómo? Me dijo que iba a estar contigo. También te encargo piloncillo, jabón de barra y unos mecates delgados, por favor. ¿Para el tendedero? No, para los envíos, ya se me acabaron. Quería ver unas telas también. Secundino, ¿dónde te has metido? ¿Qué estabas haciendo afuera? Nada, padre. Tomando un poco de aire. Oiga, le quería pedir permiso para ir a visitar a mi papá esta noche. Me dicen que está un poco enfermo. Porque es muy necio. No me hace caso. Si él se hubiera tomado un brandicito caliente, es como un confesor del alma. Sí, está bien, padre. Si usted lo dice, se lo creo. Ay, hijo. ¿Cómo tienes el alma inquieta? Sí. Tengo bastante que arreglar en mi cabeza. Esa conversación contigo mismo déjala para en la noche. No para que durante el día andes como judío errante. Mira, ponte a contar mis hostias a ver cuántas me quedan, ¿sí? Ándale. Nacho me adivinó en lo más hondo lo que soy. Es su propia sangre la que siento, latiéndome en el pecho. Tengo que reconocer el coraje de Isabel con todo lo que construyó para él. Ella te pidió que te hicieras un lado y eso tiene su mérito. Y algo tiene que haberle enseñado Vicente a Nacho. Yo sé que Nacho es bueno. Y sé que está hecho de la misma madera de Isabel. Y de la mía. Pero no lo vi nacer. No he estado ahí todos estos años. ¿Quién soy yo para ponerle la vida de cabeza? No soy nada. Nomás un asaltante de caminos al que admira. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra lucha desde nuestra trinchera, como lo hemos hecho siempre. Y más. Muchísimo más. Ahora me sobran los motivos para hacer de esta tierra algo mejor. En esas estamos. Al menos de que quieras aceptar la oferta del general Villa. Voy a seguir respetando a Isabel como siempre. Pero nadie me va a impedir que vele por mi sangre, Nazario. Voy a hacer todo lo que pueda desde mi trinchera para ofrecerle un futuro mejor. Llámales a todos y diles que se preparen. Esta noche vamos a tener varias incursiones en el pueblo. Yo quedé de ver a mi viejo. Hay muchos pendientes. Avísale a Itevi. Necesito hierbas para atender a tu viejo. ¿Sabes? Yo creo que voy a tener que hablar con Nacho, porque él me dijo que tú lo ibas a acompañar a algo muy importante y yo juraba que él estaba aquí. Pero se me complicó. Ya, me imagino. Como estás muy ocupado con todos tus socios, con todo eso de la labor social. ¿Y a qué viene el sarcasmo, eh? Vicente, ¿te contó la güera lo que le dije? No sé de qué me estás hablando. No, sí sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Vicente, sabes perfectamente que no me gusta que me traten como una estúpida. Y esa mujer también me da mucha pena porque no tiene dignidad. Isabel, ya te dije que yo no he hablado con ella. ¿Te contó o no te contó?